Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida nuevamente. Gracias por compartir nuestros videos. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, solicita algún tema que quieras que tratemos. Hoy vamos a ver un poco, hacer una reflexión del Salmo 27, uno de mis salmos favoritos por excelencia. Vamos a estar viendo el versículo 1 y el versículo 3, ¿no es cierto? Dice el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Y bueno, acá viene mi favorito, ¿no? El 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Bueno, este salmo, esta parte se canta, algunos que están hace años en la iglesia se van a acordar que esto es cantado, pero es un salmo bueno para este tiempo donde hay tanta carga, tanta prueba, tanta presión en nuestra vida que a veces no sabemos cómo salir de esas situaciones. Este versículo que hemos citado en la Biblia, el 1 y el 3 del capítulo 27 del Salmo de David, nos anima a tener fe en Dios. David está confiado en que Dios lo va a guardar, lo va a proteger, aún la peor circunstancia que pueda venir a su vida. Aún cuando estamos pasando por momentos difíciles, nosotros tenemos que confiar que Dios nos va a librar de todo eso. Este salmo nos recuerda que siempre podemos confiar en Dios para que Él nos ayude a superar cualquier cosa. Muchas veces nos defraudan las personas, nos defraudan el entorno que tenemos a nuestro alrededor, pero Dios nunca te va a fallar. En situaciones de dificultad que todos la tenemos y a diario, de dolor, de prueba, de persecución, en muchos casos nos sentimos amenazados, frágiles e impotentes. Y muchas veces nos enceguecemos, nos gana la depresión, o si no, nos está ganando esos ataques de desánimo, esos ataques de ansiedad, ataques de pánico que hay hoy por todos lados, y no nos deja vivir y llevar la vida que nosotros estamos deseando. En el versículo 1 de este Salmo 27, David dice, ¿de quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? O sea, David pensaba que no había nada que lo pudiera atemorizar. Ustedes saben que David era pastor de ovejas y él dice que muchas veces luchó con leones, con osos. O sea, Dios siempre lo estuvo protegiendo. Más aún cuando tuvo que pelear con Goliat, que le dio la victoria a David. Solo cuando tenemos la convicción plena de quién es Dios, podemos decir esto que dice David. ¿De quién temeré yo? ¿De qué he de atemorizarme? A pesar que estamos en un tiempo de prueba. Podemos expresar las palabras que David cita en este salmo. Nosotros también lo podemos hacer, pero tenemos que tener la convicción de quién es Dios en nuestra vida. ¿De quién temeré? Dice David. Tiene la firme convicción de que Dios es luz, que Él nunca va a transitar la oscuridad, ni va a vivir el lugar de la oscuridad. Por eso Él dice, ¿de quién yo he de temer? Venga quien venga, yo sé que Dios es mi luz, Él es mi camino. David expresa la obra de Dios en su vida claramente, que lo ha pasado de muerte a vida. Estuvo muchas circunstancias difíciles, no solo, como te dije recién, ante osos, leones, ante Goliat, sino también estuvo en guerras, en conflictos cuando era rey. Sin embargo, él siempre dijo, Dios es mi luz. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a la oscuridad. Es vida
como lo opuesto a la muerte. Él sabía que Dios le protegía y le daba vida, aun cuando había muchos que lo querían matar. Luz habla de iluminación, del camino en medio de las tinieblas, cuando muchas veces nosotros queremos emprender un proyecto, queremos comenzar algo nuevo, ¿no es cierto? Y vemos una oscuridad delante nuestro, vemos cosas negativas, vemos personas que no nos apoyan, no nos ayudan, ¿no es cierto? Y ahí está la luz de Dios que abre ese camino que nosotros tenemos que empezar a transitar. Luz también nos habla de la victoria de Cristo sobre los poderes de la tiniebla. Cristo venció en la cruz a todos los poderes de la tiniebla, aún a la misma muerte, porque dice la palabra que al tercer día Él resucitó. También lo podemos ver la luz en la palabra. Nosotros abrimos la Biblia, abrimos la palabra y está la luz de Dios allí en ese lugar. Hay promesas, hay cosas buenas para nosotros. Cuando vamos a encomendar algo nuevo, es bueno ir a la fuente, a la palabra donde Dios nos dé la promesa. En la palabra tenemos discernimiento espiritual ante las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Y cada vez son más importantes esas decisiones. También en el versículo 1 de este Salmo 27 dice David que es mi salvación, el que me libera de mis enemigos, de mis enemigos. Él dice, Dios es el único que libera a todos mis enemigos. Y como vos lo sabés perfectamente, tenemos enemigos externos y tenemos enemigos internos, porque en la cabeza están los enemigos que nos taladran con el miedo, con la preocupación, con el fracaso, con todas las cosas que nos atemorizan y no nos dejan proyectarnos, no nos dejan desarrollarnos como nosotros verdaderamente queremos. Él es nuestra salvación de la condenación y del poder del pecado. Dice la palabra que nosotros estamos condenados por el pecado, pero fuimos libres por la sangre de Jesucristo. Y por gracia, dice la palabra, no por mérito propio, somos salvos. Él en la cruz del Calvario me liberó de la condenación eterna. Yo tenía una pena eterna por ser pecador, por ser transgresor de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero sin embargo, Cristo fue a la cruz y pagó esa condena eterna. También nos dio salvación, como nos dará también todas las demás cosas. Dios no solo nos dio la salvación a través de Cristo, sino que nos va a dar todas las cosas que nosotros le pidamos, le encomendemos y estemos deseando para el bien de nuestra vida. También en el versículo 1 de este Salmo 27 dice David que es su fortaleza, que Dios es su fortaleza. Y fortaleza habla de un edificio que es bueno, que está bien construido como para que el enemigo no nos venga a atacar. En la antigüedad se usaban las fortalezas para que el enemigo no traspasara al pueblo y atacara al pueblo. Dios es nuestra fortaleza, es ese muro que está delante nuestro para que nadie pueda atacarnos. Lugar fortificado significa fortaleza, que no se puede conquistar con armas ni con ningún tipo de defensas que están en este mundo. No solo un refugio seguro es el que nos da Dios, sino un refugio que también nos defiende. Sabemos que estamos tras de esas murallas que Dios ha puesto y Dios nos defiende de que ninguna flecha del enemigo venga a atacar a nuestra vida. El Salmo 34, que está cerca de este 27 que estamos leyendo, versículo 7, dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. O sea, Él está siempre de nuestro lado, Él es nuestra fortaleza. Esta ha de ser nuestra confianza ante toda situación difícil
que nos toque vivir. No hay imposibles para Dios. Así que todo lo que tengamos que transitar, decidir y tomar decisiones en este tiempo de tanta presión, de tanto problema que nos está tocando resolver diariamente, Él está con nosotros. Debemos tener el conocimiento correcto de nuestro Dios para poder descansar en Él. Como dijimos antes, si nosotros no conocemos quién es Dios, va a ser difícil que yo pueda apoyarme en Él y que Él me dé esta fortaleza que nos está hablando David. En el versículo 1 también dice David, ¿de quién temeré? David dice, no seré presa del temor. Hoy el temor es uno de los enemigos más frecuentes que transita la mente del ser humano. El temor es una sombra negra que siempre nos va envolviendo, nos va achicando, nos va haciendo retroceder en vez de avanzar, nos va tumbando en vez de estar levantados y peleando la batalla. Es esa sombra que no nos deja pensar, no nos deja razonar y no nos deja tomar decisiones. Y finalmente nos aprisiona de tal forma dentro de nosotros mismos, como dije, hay temores internos, ¿no es cierto? Nos aprisiona de tal forma dentro de nuestro que no nos deja ni siquiera mover. Como conclusión a este video podemos decir que tenemos que comprender como seres humanos en este planeta que somos mortales todos, somos débiles, somos personas vulnerables a situaciones que tengamos que enfrentar. No podemos defendernos nosotros mismos. Por eso David buscaba la protección, la guarda, la fortaleza, la luz de Dios, porque él sabía que era un mortal y en cualquier momento podía ser vencido. Que toda respuesta que demos con nuestra astucia o inteligencia siempre nos va a acarrear consecuencias que nos llevarán a dificultades mucho más grandes para poder resolver. No te guíes de tu propia conciencia, no te guíes de tu propio conocimiento, de la capacidad que tenés, porque muchas veces eso no alcanza. Solo Dios es el que nos da todas, pero todas las cosas. Por eso a Dios sea la gloria. Espero que este video te pueda ayudar para tratar de salir a la batalla de este tiempo que nos toca pelear todos los días de nuestra vida. Tenemos problemas, dificultades que no las esperamos, no las imaginamos, pero las tenemos que resolver, no las podemos dejar ahí de lado. Entonces este salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en Él. Solo en Él. Poné tu confianza en Dios y serás un guerrero batallador como lo era el rey David. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.